Buenos días a todos los oyentes, un cordial saludo al Comité Organizativo del Congreso de Venezolano de Geotecnia 2020 y a los compañeros ponentes por hacer este posible. A continuación les presentaré efectos de la energía del sismo en la intensidad y la amplificación local. Los efectos de energía en la respuesta dinámica de un perfil geotécnico han sido estudiados limitadamente, debido a que hay que esperar la ocurrencia de eventos y registrarlos en los distintos perfiles. Sin embargo, con el desarrollo de programas de respuesta dinámica, se ha podido avanzar mucho en esta área. En esta investigación utilizaremos el programa DeepSoy para evaluar la respuesta del perfil de Treasure Island y calcular la intensidad del sector fuerte de acelerograma, denominada ISM, como una medida indirecta de la energía del evento sísmico. La intensidad del sector fuerte está relacionada con la intensidad de áreas adecuadas y de tesorería la define como el producto de la duración del sector fuerte del acelerograma, denominado como TSM, que es el intervalo donde ocurren las máximas aceleraciones, y la potencia, entendiendo esta como el cuadrado de las aceleraciones comprendidas en la duración del sector fuerte. Esta definición es proporcional a la intensidad de áreas, ya que permite obtener la energía disipada por un oscilador en un grado de libertad. La intensidad del sector fuerte ha demostrado ser un indicativo bastante robusto de la energía contenida en un evento sísmico. Nótese que al graficar la potencia del sismo, esta decrece una vez alcanzado el fin del sector fuerte del acelerograma, mientras que para el resto del evento, la intensidad de área se mantiene en un aumento. De ensayos de laboratorio para arenas con distintas densidades relativas se han podido definir niveles teóricos de intensidad para observar la ecuación con distintas magnitudes. Al observar la relación de Ambresi para la ocurrencia de la ecuación entre magnitud de momento y distancia epicentral, se destaca que mucha de la ecuación ha ocurrido a distancias alejadas de las fuentes para cada magnitud. Utilizando la ley de atenuación para registros de rocas, se observa que mientras mayor sea la distancia epicentral, mayor será la intensidad necesaria para alcanzar las fronteras de la ecuación para cada magnitud. Esto nos está planteando que debe ocurrir una amplificación de la intensidad hasta los niveles necesarios y de factores que influyen en dicha amplificación. Convencionalmente, el método empleado para evaluar la ecuación es el CSR, que utiliza la aceleración máxima, el cual nos proporciona un aproximado de la máxima aceleración en superficie desde su aceleración en roca, y con ello definir el esfuerzo constante promedio. El problema recae en los órdenes de magnitud, ya que el delta de intensidad es de al menos 1 o 2 órdenes de magnitud, y al observar los efectos de respuesta en superficie, se evidencia un aumento de hasta 3 veces para la aceleración máxima del terreno. Similarmente, la correlación para suelos sueltos o blandos de IRIS sugiere una amplificación en el mismo orden de magnitud. Nótese que estos valores no alcanzan a un orden de magnitud, evidenciando ciertas limitaciones con el método. Para evaluar la intensidad de los registros se tienen las siguientes correlaciones. La correlación entre la intensidad en roca y su transitada hasta alcanzar la profundidad de quiebre. Esta tiene ejes dobles logarítmicos y una frontera de proporcionalidad. Con esta apreciamos que se tiene una muy buena correlación de la amplificación de la intensidad en el quiebre con respecto a la roca. Esto evaluando la intensidad. Ahora, con la anterior intensidad de quiebre evaluamos la pseudointensidad, que relaciona únicamente las ordenadas espectrales que están relacionadas con la potencia y tiene un rango más amplio. Esta a su vez muestra una muy buena proporcionalidad como una medida de energía. Los hallazgos anteriormente presentados parten de análisis no lineales acoplando la presión de poros para el perfil de Treasure Island, que tiene un periodo fundamental alrededor de 1.55, y utilizando el lecho rocoso rígido, junto con una base de datos
con 206 registros con magnitudes desde 5 a 8, de los cuales únicamente 62 desarrollaron valores significativos de presiones de poros. En esto se observó que en los primeros 20 metros de perfil para las arenas blandas, denominados los estratos licuables, se presentó un desarrollo de presión de poros de 50 hasta 95%, la cual se comparó con la energía disponible a la profundidad de quiebre, es decir, justo antes de alcanzar la onda sísmica en el estrato licuable. En estos estratos es donde se evidencian los desplazamientos y asentamientos importantes en el perfil. Esto se debe a la degradación adicional que incluye la presión de poros en el módulo de corte de estos estratos. Como se ha mencionado, se utilizó el software de análisis Ellipsoid, el cual nos permite transitar registros acelerográficos en cualquiera de estos estratos seleccionados desde la roca y permitir acoplar los parámetros del suelo en todo el perfil. Para los registros en roca que han desarrollado la intensidad necesaria para la ocurrencia de licuación, se han identificado en principio 4 formas espectrales típicas que nos pueden sugerir un estimado del comportamiento del evento en los estratos licuables. En la forma superior de la izquierda vemos que alcanza una ordenada de 1.6G y luego esta decrece hasta casi ser asintótica a partir de un periodo de aproximadamente 0,7 segundos. Este espectro tiene mucha energía para los periodos bajos y prácticamente nada para los periodos altos. Ahora, caso contrario, en las formas de abajo y de la derecha van aumentando paulatinamente las ordenadas y posterior al pico máximo se tienen otros picos de menor magnitud. Estas formas suelen amplificar sus ordenadas de darse las condiciones necesarias. Ahora hablemos de la ecuación del periodo fundamental, que solamente depende de la velocidad de ondas de corte y de la altura del perfil. En cambio, para el factor de amplificación, si bien dependen de la altura y la velocidad de onda, también contempla el amortiguamiento del suelo, siendo este amortiguamiento un indicativo de las condiciones del sitio que inciden en la amplificación de la energía. Esta relación es viable cuando se tiene un perfil relativamente homogéneo y se tiene un lecho rocoso rígido. En resumen, dependiendo de la composición de los estratos del perfil, por ejemplo, si es arcilloso, eso deriva en una mayor factibilidad para la amplificación de la energía, ya que mientras mayor sea la plasticidad, el índice plástico, menor será la razón de amortiguamiento del perfil, y a menor razón de amortiguamiento se tiene mayor amplificación de intensidad y por ende de la ocurrencia de licuación. Ahora, la correlación de la frecuencia del espectro de Fourier con la función de amplificación indica la ocurrencia de los máximos de la función de amplificación. Para obtener el acelerograma modificado se deben multiplicar las ordenadas del espectro de Fourier por las amplificaciones y a partir del espectro modificado obtener el acelerograma modificado. De este acelerograma modificado se obtiene el espectro de respuesta modificado, que muestra los cambios en las ordenadas que amplificaron. Esto constituye el método cuantitativo de obtener el espectro de respuesta modificado para comparar con el original. Ahora bien, para la función de amplificación, si usamos en vez de las frecuencias periodos, obtenemos un símil de la función de amplificación para comparar el comportamiento del espectro de respuesta obtenido con el programa a la profundidad de quiebre con el de roca de manera cualitativa. Para evidenciar lo indicado anteriormente, se tiene para el perfil de Treasure Island con un periodo fundamental de 1,55, un registro de magnitud de momento 5,9 y distancia epicentral de 4,33 km, donde se tiene para el espectro en roca un pico máximo de 0,7 al inicio y luego este decrece para el periodo fundamental del perfil de 1,55 a una ordenada de 0,2. Luego, para el espectro
de respuesta a la profundidad de quiebre, la ordenada para ese mismo periodo aumenta hasta 0,95 G. Nótese que el símil de la función de amplificación del perfil utilizado, la amplificación de los espectros de respuesta a la profundidad de quiebre, coincide con las máximas de esa función, lo cual da una buena explicación del cambio del espectro amplificado tanto para las arcillas de alta y baja plasticidad. Caso contrario, tenemos un registro que cuenta con mucha intensidad para periodos bajos y prácticamente sin intensidad para periodos superiores a 0,5 segundos. Es decir, no hay intensidad para el valor del periodo fundamental del perfil. No obstante, vemos que si hay una leve coincidencia con algunos picos de menor magnitud de la función de amplificación a periodos algo por debajo de los 0,5 segundos. Nótese que parte de estas últimas, las demás ordenadas del espectro modificado, son prácticamente iguales a las del espectro de Roca y no hay evidencia de amplificación alguna de la intensidad. Se corrobora que la función de amplificación al contemplar el amortiguamiento es un robusto indicativo de la factibilidad de amplificar la energía para perfiles con diferentes tipos de suelo. Cuando el pico de la función de amplificación coincide con el periodo fundamental del depósito, la máxima amplificación tiende a estar en el entorno del periodo que coincida con ese máximo. Esta función funge como la huella digital del sitio. De esta podemos diferenciar picos en específico donde se va a amplificar la intensidad. No obstante, dicha amplificación está sujeta a que el sismo tenga intensidad en esos mismos periodos. De lo contrario, no ocurrirá amplificación alguna. Se normalizó la razón de amplificación de intensidades para registros que presentaban ocurrencia de licuación, donde se evidencia que las máximas amplificaciones de las ordenadas espectrales coinciden con el periodo fundamental del perfil y las demás amplificaciones con los adyacentes a los periodos de los otros picos. En otras palabras, una cosa es el periodo fundamental del depósito y la otra la máxima amplificación que éste puede desarrollar. Antes que nada, para que la amplificación pueda desarrollarse, el evento de naturaleza tiene que tener intensidad, energía, ya que con estas se verán si las coincidencias de los periodos con la intensidad del evento y las coincidencias del perfil propician la amplificación. De lo contrario, no es posible que ocurra amplificación alguna. Conclusiones. Se corrobora que la energía del sector fuerte del acelerograma es una mejor variable que la aceleración máxima del terreno para evaluar procesos en los que la amplificación local es importante, tal como la ocurrencia de licuación en arenas. Se demuestra también en esta investigación que las amplificaciones de intensidad de los acelerogramas dependen significativamente del amortiguamiento promedio del suelo en el perfil y de la proximidad de las frecuencias con mayor intensidad en el acelerograma en roca con el periodo fundamental del perfil. Lo anterior implica que es necesario atender a la forma del espectro de respuesta del sismo, pues los periodos de mayores amplitudes de las ordenadas espectrales, los que tienden a tener mayor energía, son los que amplificarán las ordenadas del sismo resultantes de la superficie del terreno. Se indica en este trabajo también que hasta ahora se han identificado 4 formas espectrales básicas para los sismos de roca y se recomienda investigar más en relación al potencial de generación de dichas formas espectrales por las actividades de las fallas. Se corrobora la función de amplificación como un robusto indicador cualitativo del comportamiento del perfil